Hola, para la clase de hoy os he preparado un tema sobre el despliegue de los proyectos que hemos ido haciendo a lo largo del curso y os propongo una serie de ejercicios para que los realicéis. Lo que os quiero contar es lo siguiente. Bueno, primero hemos hecho durante el curso una serie de prácticas en las que servíamos ficheros estáticos. Nuestro servidor web simplemente servía páginas, como era la del currículum o la calculadora JavaScript. Entonces, vamos a coger y vamos a hacer un despliegue de estas prácticas en un servidor en la nube. Como son solo páginas estáticas, pues no necesitamos que ejecute nada, solo servir los ficheros. Entonces os propongo dos ejercicios. Uno es hacer el despliegue pues en una nube que se llama Neocities, es un sitio que me permite desplegar un sitio web basado en páginas estáticas, es gratuito, y bueno, yo aquí os doy unas pistas para que lo hagáis. Y luego vamos a hacer lo mismo utilizando las páginas de GitHub. Después de ver esto, lo que vamos a tratar es cómo desplegar los servidores como el Quid y el blog en el cual ya necesitamos ejecutar algo. Es un servidor web programable. Entonces, bueno, vamos a ver varias opciones. Entonces, os propongo ejercicios para hacer un despliegue en Glitch, que es un entorno web donde uno puede desarrollar y a la vez que desarrollas y puedes colaborar con otra gente, pues despliega el proyecto que estamos haciendo. También vamos a ver un poco algunas pistas de cómo desplegar esto en un sitio como Heroku, que nos proporciona, bueno, podemos contratar ahí un servidor en el cual ya está todo instalado y simplemente hay que subir el software de nuestro proyecto. Luego vamos a ver algunos temas relacionados con el desarrollo o la instalación de nuestro propio servidor. Entonces esto puede ser en una máquina virtual o una máquina física en la que tenemos que instalar todo el sistema operativo, instalar Node, instalar gestores de procesos, certificados, hacer su mantenimiento, bueno, pues todo el trabajo. Entonces, os cuento también algunos detalles porque en caso de que este servidor no esté en un centro de proceso de datos, sino que esté, por ejemplo, estamos desarrollando en casa, pues tenemos que hacer alguna serie de cosas. Tendremos que configurar nuestro router. Entonces, si no tenemos una IP pública, que será lo normal, pues tendremos que hacer algo para que la gente sepa dónde estamos. Entonces, bueno, aquí os propongo, por ejemplo, instalar un túnel como es ngrok, que nos da un endpoint público en la nube donde la gente se conecta y puede acceder a nuestra casa, donde está ejecutándose el servidor a través de un túnel. Y bueno, si instaláis esto, pues ya tengo directamente, me dan soporte para tener HTTPS. Luego os propongo otro ejercicio que es instalarlo en la nube, en algún sistema como puede ser Amazon o Google Cloud. En este caso os voy a poner algunas transparencias para ver cómo se haría el despliegue de uno de estos servidores en la red de Microsoft. Y luego vamos a hablar algunas cosas sobre HTTPS que, bueno, pues que quedarán por ahí pendientes. Bueno, estos son ejercicios sencillos. Luego tendremos en cursos posteriores otras asignaturas donde vamos a ver despliegues más sofisticados, utilizando, bueno, cómo montar un centro de procesos de datos, microservicios y cosas por el estilo. Vale, entonces el primer ejercicio que propongo es hacer el despliegue del blog estático, que es un montón de páginas HTML, CSS, JavaScript, imágenes, en Neocities. Entonces para eso, bueno, aquí tenéis la URL del sitio, conectaros y abriros una cuenta. Entonces una vez que tengáis esa cuenta ya podéis coger y trabajar. Entonces lo que me proporciona este sitio pues es pues eso, un almacén de páginas estáticas que las va a servir. Bueno, después de hacer el proceso este de registro, tengo aquí al lado, me voy a ir un segundo. Sí, aquí tengo una página donde ya me he conectado a Neocities. Entonces he hecho login y bueno, pues os va a salir algo por este estilo. Lo que tenéis que hacer vosotros, iros aquí a editar el sitio y entonces os va a salir un panel donde un explorador de ficheros donde podéis ver qué ficheros habéis subido y entonces bueno, pues borráis los que os proporcionen y arrastrar o con este botón subir los que queráis. Entonces en este caso pues tengo una página index.html, otras páginas HTML, aquí tengo una serie de fotos, ficheros con estilo. Bueno, arrastráis aquí los ficheros que queráis y entonces bueno pues esto me configura el sitio. Voy a volver a las transparencias.
Entonces aquí, bueno, pues ya veo que me proporciona una URL que es, bueno, mi nombre de usuario y neocities.org, donde voy a ver mis páginas estáticas funcionando. Bueno, esto es un ejercicio sencillo que podéis hacer. Otro ejercicio que propongo es hacer el mismo despliegue de ficheros estáticos, pero hacerlo en GitHub, en las páginas de GitHub. Entonces, bueno, aquí tenéis la documentación donde se cuenta esto. ¿Cómo se hace? Bueno, pues os creáis un repositorio que tengáis en GitHub y entonces en ese repositorio tenéis que subir los ficheros. Podéis crearlo vacío o si ya tenéis un repositorio con vuestros ficheros, subirlo. Pues aquí lo que he hecho ha sido coger y crearme en mi directorio de trabajo, bueno, pues he inicializado un repositorio Git local, he añadido todos los ficheros de mi proyecto y al final los he subido a GitHub. Me he creado un remote que se llama Origin, bueno, este es el sitio donde he creado este repositorio en GitHub y subo ahí los ficheros. Entonces, una vez que tenéis esto, lo que tenéis que hacer es iros a la configuración del proyecto y hay una sección que se llama páginas. Entonces ahí lo que tenéis que coger es seleccionar cuál es la rama y cuál es la carpeta donde están los ficheros que hay que servir. Entonces lo salváis y ya pues lo tenéis listo para navegar. Podéis pulsar en visitar el sitio y vais a la URL que ha generado con vuestro proyecto. Vamos a ver esto en una demo. Vale, aquí estamos. Entonces esta es mi página principal de GitHub. Aquí he generado un repositorio que se llama el blog estático. Entonces si entráis en él, bueno, pues aquí veo que están todos los ficheros que he subido. Pero la configuración hay que hacerla aquí. Os vais a Settings, vais a la parte de páginas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí decís que queréis desplegar los ficheros que están en una rama, que es la rama main, que esta es la raíz. Y bueno, configuráis las opciones que os piden y entonces ya podéis visitar el sitio. Entonces, bueno, pues este es el proyecto y me lo está sirviendo GitHub, como podéis ver aquí arriba en la URL. Vuelvo a las transparencias. Vale. El siguiente ejercicio es probar un entorno que se llama Glitch. De esto tenéis un vídeo mucho más extenso en el Moodle y bueno, pues consultarlo para ver los detalles. Pero esto lo que me proporciona, una vez que os habéis abierto una cuenta, es un sitio donde yo puedo desarrollar mis proyectos. Entonces aquí acabo de dar una URL que apunta a donde tengo el proyecto, en este caso es el quiz, y pues lo podéis editar. Entonces, bueno, pues aquí dais al preview o tenéis un terminal donde podéis hacer npm install, npm migrate, npm seed, bueno, los comandos típicos y lo desarrolla o sea, lo despliega, lo pone en funcionamiento y aquí lo puedo ver. Esto puedo colaborar con otra gente y escribir el código con otros desarrolladores y me proporciona una URL aquí en la cual si se conecta cualquiera a este sitio, pues puede coger y utilizar el proyecto. Lo tengo aquí al lado, vamos a verlo funcionando. Vale, aquí está. Ya he cogido y lo he configurado. Entonces veis que puedo editar los ficheros. Pues aquí tengo la definición de los modelos. Aquí está funcionando. Y puedo coger y, bueno, pues usar el proyecto. Esto se ve porque he dado aquí el botón de preview, aquí puedo ver los logs para ver errores que me salen, aquí tengo un terminal donde puedo ejecutar los comandos que quiero, pues por ejemplo el de migración y tal. Bueno, pues este es un sitio que también conviene probar para jugar con él. Si uno no tiene, por ejemplo, una máquina para desarrollar, pues utilizando este sitio podéis desarrollar vuestras prácticas perfectamente. Bien, volvemos a las transparencias. Bien. El siguiente ejercicio que os propongo es desplegar algunos de nuestros proyectos. En este caso, bueno, estoy usando el quiz en la nube de Heroku. Heroku es una plataforma que ya me proporciona ordenadores que están totalmente instalados y donde solamente tengo que subir el software de mi proyecto. Entonces, bueno, aquí tenéis la dirección y lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta. Hay cuentas gratuitas
donde os dan un ordenador que no cuesta nada, aunque en el 2023 esto lo han eliminado, pero hay ofertas para estudiantes que, bueno, permiten hacer despliegues sin que cueste nada. Entonces, mirar qué opciones tenéis gratuitas si lo queréis utilizar. Entonces, aquí lo que me proporcionan es, pues eso, un ordenador y un repositorio Git donde subir el software que quiero desplegar. Lo que tenéis que hacer una vez que os habéis creado la cuenta es instalaros un comando que se llama Heroku, que es el que me permite gestionar este despliegue. Entonces, con esto puedo crear nuevas aplicaciones, la aplicación web que voy a hacer, puedo escalarla, pararla y hacer un montón de operaciones. Estas operaciones también las puedo hacer con un panel de control web. Me conecto con un navegador o un dashboard que tiene Heroku y también puedo hacer el mismo tipo de cosas. Entonces, el software que yo estoy desarrollando lo meto en un repositorio Git y ese repositorio Git lo subo al repositorio Git que me proporciona Heroku. Cada vez que yo en ese repositorio subo software, lo que hace es relanzar esta máquina donde está corriendo el servidor web y poner en funcionamiento la última versión. Hay otras formas como chupar el código directamente de GitHub o subir imágenes Docker, pero bueno, lo que os cuento aquí es utilizar un repositorio Git, ¿vale? Entonces tenéis que instalaros el comando Heroku para poder funcionar. Una vez que lo tengáis instalado, bueno, tendréis que hacer login, podréis crear una nueva aplicación haciendo Heroku Create, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis un detalle de cómo me registro. Aquí veis cómo se instala, bueno, pues algunas opciones describiendo cómo se instala este comando. Todo esto lo tenéis detallado en la documentación de Heroku, esto simplemente es un resumen. Luego tendréis que hacer login con vuestra cuenta para que el comando Heroku funcione. Si a lo mejor necesitáis definir algunas claves. Luego con Heroku Create creáis vuestra aplicación, entonces os genera os da un ordenador donde vais a hacer el despliegue y aquí tengo la URL para acceder al servidor web que está corriendo en él. Y este es el repositorio Git donde tengo que subir el software. Bueno, se inventa un nombre al azar que lo podéis cambiar pues con el comando este de renombrar. Si hacéis Heroku ---- o el comando que sea, pues podéis ver la ayuda de todos los comandos que tenéis disponibles. Bueno, un cambio que hay que hacer en el software que nosotros tenemos en el proyecto es el siguiente. Tenéis que iros a package.json y añadir esta sección. En esta sección le decís qué versión de Node y NPM queréis utilizar para ejecutar vuestro programa. Nuestro servidor lo hemos hecho con Node, con Express y tal. Bueno, pues aquí le tenéis que decir la versión de Express que queréis utilizar. Entonces, una vez que ese software ya lo subís al repositorio Git de Heroku, pues coge y lo lanza. Pero ¿cómo lo lanza? Entonces tenéis que crearos un fichero que se llama prod_file donde escribís los procesos que tiene que lanzar. En nuestro caso, si solo queremos lanzar un servidor web, pues escribiríamos web : y aquí el comando que hay que ejecutar. Entonces, ese ordenador donde hemos subido el software, para saber cómo tiene que lanzar lo que hemos desarrollado, pues se viene a este ficherito y ve el comando que tiene que hacer. Y entonces, bueno, pues así lo lanza y estaría disponible. Otra cosa que va a hacer falta es instalarnos una base de datos Postgres o MySQL o cualquiera en algún sitio por ahí en la nube. Heroku solamente deja que en ese ordenador que nos han dado que los ficheros que pueden existir son los que subimos a través de Git. Entonces, como nuestra base de datos, la que hemos utilizado en el proyecto, es una base de datos SQLite, esa base de datos se implementa en un fichero que vamos escribiendo con las tablas y los datos que vamos a meter. Pero pasado un rato, como esa base de datos no la subimos con Git y además la estamos modificando, él periódicamente lo borra. Entonces, para eso hay que coger e instalarse una base de datos en algún otro sitio. Entonces, un plugin que podemos utilizar es Heroku Postgres. Esto lo que me instala es el software necesario pues para coger y acceder a una base de datos en Amazon. Entonces, ¿cómo se instala ese plugin? Bueno, pues aquí tenéis el comando para hacerlo. Aquí tenéis que decir el nombre del plugin y el plan que tenéis. Tener en cuenta que a partir del 2023 las cuentas gratuitas se eliminaron y hay que ver qué planes hay gratis para estudiantes. Bueno, esto también lo puedo hacer a través del dashboard de Heroku. Venís aquí, decís que queréis instalar un plugin, como veo en este sitio, bueno, lo configuráis y ya está. ¿Vale? Bueno,
Más cambios que hay que hacer en el proyecto. Yo antes instalé la dependencia de SQLite 3 porque era el tipo de base de datos que estaba utilizando. Con este plugin nosotros vamos a utilizar una base de datos Postgres. Entonces, que no se os olvide instalar el paquete PG, que es el que proporciona el acceso, el manejo de este tipo de bases de datos. Entonces, ese plugin lo que nos va a dar es una URL que tiene esta pinta. Postgres nos asignan un usuario, un password, en una máquina, en un puerto, este es el nombre de la base de datos, esto va a ser un valor muy grande, que es el que nos permite acceder a la base de datos que está corriendo en Amazon. Entonces, cambiaros el fichero index del modelo para que la URL a la que me voy a conectar tenga esta pinta. Si existe esta variable de entorno, aquí es donde voy a acceder a la base de datos, está la URL para acceder a la base de datos, y si no, bueno, pues tendré aquí el valor por defecto que yo utilizaba en SQLite. Entonces, bueno, pues tendréis que coger y definiros una variable de entorno en esa máquina que nos han proporcionado en Heroku, donde en database URL, bueno, pues pondré el valor que nos han dado. También voy a ampliar para el fichero este package.json para añadir algunos scripts más, pues igual que yo los tenía script para manejar mi proyecto en local, bueno, pues para manejarlo en remoto. Entonces aquí he puesto algunas opciones como hacer la migración o hacer el SID en aquel ordenador, o pasar a modo mantenimiento, o borrar la base de datos, eliminarla completamente. Bueno, mientras estoy desarrollando, esto me puede ser útil y tal. Bueno, también puedo configurar el modo SSL, aquí están los comandos para aplicar las migraciones y los seeder, ¿vale? Y bueno, al final, ¿cómo se sube el código de mi proyecto a este sitio? Bueno, pues si lo tengo metido en un repositorio local, lo que voy a hacer es ejecutar git push Heroku main. Estoy subiendo la rama main al repositorio remoto Git de Heroku. Él, cuando instalé la aplicación y tal, ya me ha generado este remote de Git que apunta a la URL de verdad donde está el repositorio Git que él usa Heroku, ¿vale? Entonces, bueno, pues súbeme a este remote, que es el Git de Heroku, pues la rama main. Bien, y bueno, pues aquí hay algunos comandos más, cómo puedo escalar mi servidor, cómo le puedo relanzar, cómo puedo abrir un terminal en ese ordenador remoto por si quiero ejecutar algún comando. Esto me sirve para configurar variables de entorno. Este es el que usaré pues para coger y cambiar el valor de database URL, aunque por defecto al instalar el plugin él ya coge y me lo asigna. Bien, y aquí, bueno, pues hay algunas capturas donde se ven, bueno, pues distintos pantallazos de hacer lo mismo a través del dashboard de Heroku. Bueno, y este sería conectándome a la URL que me han dado, que es el nombre que habéis dado a la aplicación, herokuapp.com, pues manejaría el portal. Bien, el siguiente ejercicio es, vamos a hacer el despliegue en un servidor nuestro, ¿vale? Entonces, aquí voy a tener que coger y en esa máquina nuestra pues instalar el sistema operativo, instalar Node, instalar pues todos los paquetes que necesito, bueno, pues lo mismo que hemos hecho cuando estábamos desarrollando, pero aquí en la máquina de producción, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, he puesto aquí unas notas de cómo hacerlo. Me he montado yo, para hacer estas transparencias, pues una máquina virtual con VMware, y entonces, bueno, pues esa podéis usar VMware o cualquier otro tipo de máquina virtual o usar una máquina física. Bueno, en el caso en el que yo he hecho esta demo, pues me he instalado un servidor Ubuntu, esta versión, le he llamado a la máquina servidor, me he creado una cuenta de usuario, le he puesto un password a mi usuario. Bueno, como todo esto es local, aunque aquí veis un password, no tenéis acceso a esta máquina, simplemente es una máquina virtual que solo puedo acceder desde mi red. Bueno, si os instaláis este sistema operativo, luego lo que tenéis que hacer es instalarlo una serie de paquetes, pues NetTool para tener algunos comandos de red o para poder compilar Build Essential. Bueno, aquí hay otros que algunos ya vienen instalados por defecto, pues por ejemplo para gestionar Git o poder acceder por SSH a la máquina, ¿vale? Entonces, bueno, después de esta instalación, pues ya tengo la máquina funcionando con un montón de paquetes, me he asignado esta dirección IP y si me conecto a este sitio, cuando esté
ejecutándose el servidor web, pues veré cómo funciona. Bueno, si queréis cambiar la configuración de red, porque por defecto él me ha puesto esta dirección, pero si queréis cambiarla, bueno, pues en este fichero, venís a este fichero y editáis y cambiar los valores. Entonces la configuración inicial es esta, donde arranca por DHCP, pero podéis cambiarlo, pues por ejemplo, para poner una dirección física, cambiar los servidores de DNS o lo que queráis. Vale, una vez que realicéis vuestros cambios, si queréis coger y aplicarlos, pues ejecutáis este comando. Y con este otro, bueno, pues acá por la consola, cuál es la configuración que está funcionando para aseguraros que funciona bien. Bueno, ahora hay que empezar a instalar programas. Entonces, bueno, pues igual que instalamos Node en nuestras máquinas de desarrollo, pues os vais a la página de Node Version Manager, que viene el comando que hay que ejecutar para instalarse Node. Entonces, una vez que lo habéis instalado, pues podéis ver cuáles son las distintas versiones de Node que hay, instaláis la que queráis y luego con este comando, bueno, creáis un alias para que siempre que yo arranque un terminal o la máquina, la versión que se esté usando sea esta de aquí, ¿vale? Si hacéis Node -v, bueno, pues aquí os va a salir la versión que está instalada. Bien, ¿qué voy a hacer en este servidor? Bueno, me voy a instalar un servidor Git local, donde yo voy a coger y voy a subir el software que estoy desarrollando. Es decir, yo voy a trabajar en mi máquina desarrollando tal y voy a probar y cuando eso esté funcionando lo voy a subir al servidor Git que voy a instalar en el servidor este que estoy instalando. Entonces para eso, bueno, pues me he creado aquí en el home una carpeta que se llama Git, he inicializado un repositorio --vare, porque simplemente es para subir ficheros, no voy a trabajar en él. Me he añadido en mi máquina de desarrollo un remote que apunta a esa máquina. Entonces, bueno, voy a acceder por SSH, esta es el usuario, esta es la IP que tiene esa máquina y este es el path donde está ese repositorio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí puedo coger y subir el software. Bien, entonces, una vez que tengo esto, ahora lo que voy a hacer es que me voy a crear, pues también en mi home, un directorio www donde voy a tener el software de Node que he desarrollado con el servidor. Entonces, me clono este repositorio. Una opción para no crearse este repositorio, si queréis, si no queréis hacer esto, lo podéis subir a GitHub, por ejemplo. Y entonces aquí simplemente os clonáis, decís git clone y donde el URL de ese sitio en GitHub y me bajaría el software de ahí. Aquí, bueno, pues este servidor, este repositorio que he puesto en el servidor, bueno, pues sería donde tengo que subir las cosas. Pero quizá tenga más sentido que tengáis en GitHub el software que estáis desarrollando en vez de tenerlo aquí. Bueno, el caso es que hacéis un git clone del sitio donde está ese software y se me bajan todos los ficheros. Entonces, una vez que tengo todos esos ficheros, pues es lo de siempre. Instalo las dependencias, aplico las migraciones, relleno las bases de datos, hago npm start y ya me puedo conectar desde un navegador pues al servidor que acabo de crear. Está corriendo en el puerto 3000, esta es la dirección, entonces bueno, pues así puedo coger y conectarme. Fijaros que el puerto que se está usando es el de desarrollo. Vale. ¿Qué es lo que me falta? Vale, yo en esta máquina vuelvo para atrás, acabo de instalar el software y el servidor empieza a funcionar porque he ejecutado este comando. Pero si yo apago la máquina y la vuelvo a encender, lo que no puedo hacer es volver a dar este comando. Entonces voy a configurar una serie de servicios para que cada vez que se enciende la máquina, pues el servidor se arranque solo. Y de hecho, si se muere el servidor por cualquier error, que lo vuelva a relanzar. Todo eso lo puedo hacer a mano, pero hay gestores de procesos que me lo hacen automáticamente. Si os vais a la página de Express, veréis que ahí hay una sección que se llama temas avanzados donde habla de gestores de proceso. Bueno, pues uno es PM2. Entonces, si os instaláis este gestor de proceso, él se va a encargar de hacer todas esas tareas. Incluso me permite desplegar muchos servidores, hacer balanceo de carga y tal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en vuestra máquina os instaláis este paquete, ¿vale? Os definís una serie de variables de entorno, pues por ejemplo que quiero desarrollar en producción, estoy usando el puerto 3000 y entonces con este comando arrancáis el gestor de procesos, ¿vale? Y ejecuta el comando que hay aquí. Entonces, él ya sabe cómo tengo que coger y lanzar
O sea, he configurado todas las variables de entorno y he lanzado mi servidor web con este comando. Vale, entonces, una vez que veo que esto funciona, tenéis que hacer dos cosas. Si hacéis PM2 Startup, él me va a imprimir por pantalla un comando muy largo que tenéis que copiar y pegar en el propio terminal. Y este comando lo que hace es que configura mi máquina para cada vez que se apague y se encienda, pues ejecute todos los comandos necesarios para lanzar el servidor. Y entonces, como eso depende de las variables de entorno que se han lanzado, tenéis que ejecutar este comando que hace la configuración y con este otro salva las variables de entorno. Entonces, resumiendo, yo tengo en este directorio mi servidor web que he desarrollado con Node, con Express y tal. Creo variables de entorno con todo lo que yo quiera definir y arranco el servidor así. Entonces, con este comando me dice qué tengo que ejecutar, es un corta y pega de lo que me escribe por el terminal, para configurar la máquina para que cada vez que yo la arranque el servidor web esté funcionando. Y además hago esto para salvar la configuración y las variables de entorno. Una vez hecho esto, aunque apaguéis la máquina y la volváis a encender, vuestro servidor vuelve a arrancar y funciona perfectamente con toda la configuración que habéis definido. Bueno, este comando que hemos visto aquí me arranca un proceso. Si vosotros tenéis un ordenador con muchos cores y tal, lo que podéis coger es arrancar un clúster. Entonces lo típico, pues por ejemplo, es decir, arráncame este proyecto y aquí le ponéis -i, porque voy a arrancar un clúster, y aquí le decís el número de CPUs que vais a poner, 4, 7, 8. Si ponéis -1 es que use todas las CPUs que tiene todos los cores, -1, deja uno libre. ¿Vale? Entonces tengo un montón de instancias que estarían ejecutándose en paralelo. Entonces cuando me lleguen peticiones de los navegadores, él se encarga de distribuir las peticiones entre todos los servidores que ha lanzado. Recordar una cosa, para que esto funcione, si lanzáis un clúster, recordar cuando vimos el tema de gestión del estado, que tengo que guardar la información de la sesión, esto que yo configuro en request.session, en la base de datos, ¿vale? Porque si no se tiene una base de datos en memoria para guardar la información de estado y cada servidor iría por su cuenta. Entonces, bueno, recordad que tendréis que hacer este parche o esta modificación según hemos visto en las clases de teoría. ¿Vale? Bueno, problema que hay. Con lo que yo he hecho, si tiro para atrás, fijaros que el servidor está atendiendo en el puerto 3000, pero si esta máquina la voy a poner a funcionar para el público, las peticiones HTTP se atienden en el puerto 80 y cuando sea HTTPS en el 443. Entonces, esto es un problema. Entonces, lo que tengo que hacer es arrancar mi servidor para que atienda las peticiones en el puerto 80. El problema es que este puerto, para poder utilizarlo, tengo que tener privilegios de root. Entonces debería de lanzar mi servidor siendo el usuario root. Eso es mala idea. Cualquier problema que haya en el software, si me atacan y tal, estar ejecutándolo con privilegios de administrador, pues me pueden coger y hacer una faena gorda. Entonces lo que voy a hacer es seguir utilizándolo, o sea, lanzar mi servidor como un usuario sin privilegios, en este caso la cuenta que me he creado, pero permitir el acceso al puerto 80. Entonces, bueno, si buscáis por ahí hay muchas opciones para hacer esto. Aquí os he puesto una que es usando este paquete, ¿vale? Entonces, si os les instaláis, lo único que tenéis que iros es a este directorio y aquí crearos un fichero dentro de esta carpeta que se llama 80. Le ponéis que es propiedad vuestra, le ponéis los permisos y entonces esto nos va a permitir que desde mi programa que estoy ejecutando como un usuario sin privilegios, bueno, en este caso soy yo, poder utilizar este puerto. Hay que definirse este alias para que cada vez que yo arranque PM2, porque esto se hace a través de este comando, bueno, pues él ya directamente coja y me permita utilizar el puerto 80, ¿vale? Entonces, si cogéis y os definís este alias, bueno, para no ejecutarlo siempre a mano, añadirlo al fichero .bas aliases para que cada vez que arranque la máquina, bueno, y vaya a ejecutar el servidor, bueno, pues se carguen los alias que hay aquí, ¿vale? Y bueno, también tenéis que coger y actualizarlo. Bueno, esto es un resumen muy rápido, miraros la documentación de PM2 que lo cuenta en detalle. A ver, esto es
Bueno, se puede hacer, pero hay otra opción incluso mucho mejor, y es la siguiente. Es decir, lo que puedo hacer es que mi programa, mi servidor web, se ejecute como un usuario normal y atienda en el puerto 3000 y poner delante un proxy inverso. Entonces, este proxy inverso se ejecuta como root, sí que atiende peticiones en el 80 y lo que hace es que cuando un navegador se conecta a mi máquina contra el puerto 80, este proxy inverso coge esa petición y la redirige a mi programa, a mi servidor web que está atendiendo en el puerto 3000. La respuesta que viene de mi programa que atiende en el puerto 3000 llega al proxy inverso y el proxy inverso le manda la respuesta al navegador que se me ha conectado. Es decir, hay varias capas. Los navegadores se conectan a este proxy inverso y le hacen peticiones. Él redirige esa petición a mi servidor web, que se ejecuta como un usuario normal, y las respuestas llegan de vuelta al proxy inverso y él las devuelve al navegador. Entonces, bueno, para hacer eso os tenéis que instalar el programa Engines o el que queráis para configurarlo de esa forma, iros a este directorio y crearos aquí, bueno, como puedo atender muchos dominios, por ejemplo, este es el dominio que yo estoy atendiendo, porque es la máquina en la que estoy desarrollando, pues os ponéis aquí este nombre o quiz o lo que queráis, y el contenido de ese fichero sería esto. Aquí lo que dice, yo estoy atendiendo en tal dominio, recordad que este dominio pues es el nombre que tengáis, es el nombre de vuestra máquina o la IP, ¿vale? El puerto donde estoy escuchando, y aquí lo que estoy diciendo es que haga una redirección a localhost 3000, que es donde está corriendo mi servidor. Bueno, esto es una configuración muy simplificada y se puede hacer mucho más complicada. Vale, entonces, una vez que yo tengo en sitios disponibles este fichero, tenéis que hacer un enlace simbólico desde sitios permitidos. Este enlace simbólico es el que activa, el que permite que se atiendan las peticiones en el puerto 80 cuando van a este dominio. Bueno, como he cambiado estos ficheros, lo que tenéis que coger es hacer system control reload el nombre Engines, que es este servicio, para que lo relance. Bueno, aquí hay una serie de comandos que pueden ser de interés para manejar PM2, pues por ejemplo relanzar los procesos, matarlos, recargarlos, pararlos, o incluso puedo tener un fichero en plan de ecosistema donde si mi servidor inverso Engines va a servir a muchos servidores web, bueno, pues aquí puedo poner la configuración de todos ellos. Por ejemplo, la máquina donde está corriendo el servidor Malamén de las prácticas, el servidor blog que hemos desarrollado, el quiz y muchos más, están en un mismo PC con diferentes IP y aquí están los ficheros de los comandos de configuración de todos ellos, ¿vale? Bueno, pues con un simple comando lee todos estos ficheros y lo puede lanzar. Bueno, miraros la documentación de estos procesos para si lo queréis ver. Otra cosa que yo puedo, por ejemplo, hacer en mi servidor es configurar un firewall para que no puedan, para permitir solo, por ejemplo, el acceso al puerto 80, bueno, o al de HTTP, o si quiero acceso por SSH, pues puedo coger y habilitar este puerto. Bueno, aquí hay un resumen de los comandos que habría que ejecutar. Primero, bloqueo todo el tráfico, luego solo permito el tráfico local, acepto peticiones TCP en los puertos HTTP, HTTPS y para SSH, y luego cojo y salvo esta configuración para que sea persistente. Bueno, pues si queréis hacer esto, aquí tenéis una guía que os puede ayudar como paso inicial. No he puesto, voy a ir al índice, voy a ir para atrás porque no he puesto transparencias para ello. A ver, la primera transparencia aquí. Estamos en instalar un servidor propio. Fijaros que esto que he hecho supone que este servidor lo voy a instalar en un centro de procesos de datos que tiene una IP pública en la cual, bueno, pues la gente se puede conectar y accede al servidor. Se conecta al puerto 80 o al HTTPS y él ya lo redirige al mío. Pero si estáis trabajando en casa y no tenéis una dirección pública, pues aquí tenéis que coger y configurar vuestro router para que cuando alguien se conecta a la IP de vuestra casa, pues redirigirlo a vuestro servidor. Claro, seguramente tendréis una IP privada. Entonces, claro, cada vez que reseteáis el router, se la apagáis y le encendéis, pues va a cambiar la dirección IP que tiene, con lo cual esto, bueno, pues poco usable para que la gente acceda. Entonces, instalaros un túnel de estos. Si lo queréis tener en casa,
Con este túnel lo que tengo es un puerto o sea, un endpoint en Internet que tiene una IP pública y además esto es gratuito, donde si la gente se me conecta, a través de un túnel se me conecta con el servidor que tengo corriendo en casa, que tiene que estar encendido, y la gente puede usar mi servidor. Y además también me proporciona acceso por HTTPS para que sea seguro y tal. Bueno, esto la verdad es que es interesante de hacer. Vale, sigo con el siguiente ejercicio que os propongo, que es instalar este servidor pues en alguna de estas nubes, la de Amazon, la de Microsoft, la de Google, ¿vale? Entonces, si avanzo, vamos a ver por dónde me había quedado. Aquí. Bueno, el ejercicio que he hecho ha sido utilizando una máquina de la nube de Microsoft. Vale, entonces para eso, bueno, tenéis que tener cuenta. Yo he utilizado mi cuenta institucional de la UPM. Entonces entro y bueno, pues llego a un sitio donde tengo un montón de opciones disponibles. Pues he pulsado aquí para crear una máquina virtual y he seguido una serie de pasos. Con lo cual, al cabo de un rato, pues aquí tengo mi servidor que está funcionando. Entonces, lo que os he puesto aquí son algunos pasos que hay que seguir. Entonces, bueno, pues creáis la máquina virtual y tenéis que rellenar un formulario donde le ponéis un nombre a la máquina, seleccionáis qué tipo de disponibilidad tengo, qué versión de software queréis usar, pues un Ubuntu Server, qué tipo de máquina queréis. Esto es de pago. Entonces, coger lo más pequeño, lo más barato y tal para que os cueste lo menos posible. Si alguien lo quiere realizar de verdad y tal, y disponemos de créditos, dinero que nos ha dado Microsoft para hacer distintos tipos de experiencia. Entonces, poneros en contacto conmigo y os puedo dar un poco de dinero para que hagáis este tipo de pruebas. Bueno, pues tenéis que crearos una cuenta de administrador, seleccionar un tipo de disco, coger uno que sea un HDD, no cojáis uno de SSD porque será mucho más caros. Podéis decir qué puertos tenéis abiertos. Yo aquí, bueno, pues he abierto los de HTTP, HTTPS y permitir el acceso por SSH. Podéis configurar, bueno, pues un montón de cosas, las claves para acceder por SSH. Entonces, bueno, pues aquí me genera un fichero con los certificados, las claves públicas y tal. Lo que pasa que es un poco rollo de manejar y luego yo lo que he hecho, que creo que está en la transparencia siguiente, bueno, en alguna está por ahí, me he copiado en el directorio SSH de esta máquina que acabo de instalar mi clave pública para poder acceder directamente sin tener que usar cosas raras. Esto principalmente lo he hecho porque si yo quiero subir a un repositorio Git instalado en esta máquina el software, pues los certificados, el comando, no hay un comando directo para hacerlo y hay que hacer unos conjuros muy raros. Entonces es para evitar ese problema. Pero bueno, viene una transparencia un poco después. Vale, entonces, esto es una máquina igual que la que he instalado antes cuando tenía mi servidor público. Lo que pasa que es una máquina virtual que está en esta nube. Entonces tengo que hacer las mismas cosas. Actualizar software. Aquí tengo la línea que os decía. La clave pública que tengo en mi máquina de desarrollo la copio en las claves autorizadas del servidor y así puedo coger y hacer peticiones por SSH directamente sin que me pida password y tal. Bueno, ahí tenéis que instalaros Node, poner la versión que os interesa. Aquí he vuelto a hacer lo mismo, me he instalado un repositorio Git en este servidor, pero que si no queréis hacer esto y tenéis el software en GitHub, pues sencillamente lo que podéis hacer es cuando instale mi servidor web, bajarme el software de GitHub o de este sitio. Bueno, si hacéis este servidor, pues lo que tenéis que hacer es crearos, por ejemplo, un remote, yo le he llamado Azure, y subir ahí el software. Vale. Aquí tengo los mismos comandos que hacía antes. En el directorio 3W voy a poner el software que he desarrollado con Node, con Express y tal. Entonces, me lo clono del sitio donde esté, o mi repositorio esté local o en GitHub, y entonces una vez que me lo bajo, pues instalo las dependencias, aplico migraciones, ejecuto SID y vuelvo a hacer lo mismo de antes. En este caso, en el ejemplo que yo he hecho, son estas notas, me he instalado un Proxy Inverso en Gines. Entonces instalo el software, me he puesto esta configuración. Esta es la IP que me ha dado la máquina para la máquina virtual esta que tengo en Azure. Fijaros que aquí el nombre de este fichero
le he llamado blog o el nombre que queráis, pero aquí pongo cuál es la IP. ¿Vale? Entonces cojo y hago el enlace simbólico desde sitios permitidos a sitios disponibles y relanzo el servidor, el proxy inverso, con lo cual ya funcionaría. ¿Vale? También me he configurado PM2 para lanzar mi programa. Entonces me voy al directorio donde estoy, donde está el software, configuro las variables de entorno para estar en producción, estoy usando el puerto 3000, ¿vale? Y lo lanzo. Entonces, en un terminal ejecutáis este comando, sale por la pantalla un comando muy grande que tenéis que cortar y pegar en el propio terminal, salvo toda la configuración, entonces a partir de este momento, si arranco o paro la máquina, pues siempre va a estar el servidor este funcionando. Bien, esto tengo aquí alguna página. Sí, aquí está. Esta es, bueno, pues el sitio donde está la máquina virtual. Yo me vengo aquí, bueno, ahora mismo le tengo parado, le tendría que iniciar el servidor. Como es de pago, siempre está pagado. Le he creado, le doy aquí a iniciar, dentro de un rato arrancará. Y entonces si yo me conecto a la URL que os he puesto antes, pues tendré el servidor funcionando. ¿Vale? Bueno, no voy a esperar porque siempre se ve lo mismo, simplemente cambia la URL a la que me conecto, pero es el mismo portal de siempre. Bueno, y para terminar, tengo aquí unas transparencias para hablar un poco de HTTPS, ¿vale? HTTPS lo que me mete es un nivel de seguridad para que la comunicación entre el navegador y el servidor vaya cifrada. Y aunque alguien esté espiando las comunicaciones, pues que no vea la información que va por ahí, que pueden ir password o información sensible. Entonces, bueno, pues con este protocolo simplemente lo que ocurre es que hay un intercambio inicial de claves y certificados en el cual el cliente y el servidor pues se ponen de acuerdo para usar una clave simétrica con la cual van a cifrar todo el tráfico que intercambia. ¿Vale? Entonces lo primero que hace el servidor es que envía su certificado que tiene la clave pública, entonces este se inventa una clave simétrica, la cifra con la clave pública del servidor, se la envía y entonces como es el único que sabe descifrar esa clave pública cifrada, esa clave simétrica cifrada con su clave pública, pues son los dos únicos que saben cuál es la clave simétrica que hay que usar. Y entonces a partir de ese momento todas las peticiones se cifran con esa clave. Entonces, bueno, pues esto es para tener seguridad. Entonces, bueno, aquí hay esta transparencia, os cuento un poco cómo funciona lo que es la clave simétrica y es que un mensaje en claro usando esa clave simétrica pues se cifra y usando la misma clave se vuelve a poner en claro, mientras que en las claves públicas y privadas pues con la clave privada del destino yo puedo cifrar un mensaje, con lo cual solo ese destino, que es el que tiene la clave privada asociada, es el único que lo puede descifrar. Por eso el cliente pues elige una clave simétrica, la cifra con la clave pública del servidor, se la envía cifrada y él ya la puede volver a poner en claro para saber cuál es la clave que tienen que hacer. Bueno, entonces, los servidores que nosotros estamos desarrollando hasta ahora siempre lo hemos hecho usando HTTP, pero eso no es seguro, hay que hacerlo con HTTPS. Entonces, todas las peticiones que tiene que atender nuestro servidor tienen que ir por HTTPS. Entonces, hay varias opciones para hacer eso. Una es cambiar nuestro software, en lo que hemos hecho en Node, para forzar a que en vez de las peticiones atenderlas por HTTP, pues atenderlas por HTTPS. Entonces, una línea que se puede meter en AppJS es la siguiente, es meter un if que diciendo if request.protocol es HTTP, pues decir que haga una redirección a la misma URL pero poniendo HTTPS. Bueno, eso son dos líneas de código, pero ya hay un módulo que se llama Express HTTP to HTTPS que me lo implementa. Entonces, bueno, mirar la documentación de esto y añadiendo estas líneas. Cada vez que un navegador se conecta a mi servidor por HTTP, lo que le voy a contestar es repíteme la petición pero por HTTPS. Bueno, esta es la configuración donde aquí he puesto una excepción. Es decir, si la petición me llega a localhost y 4 numeritos, por ejemplo 3000, que es lo que suelo utilizar, no realiza esta redirección. Es decir, puedo seguir desarrollando en mi máquina local contra localhost 3000 sin tener que utilizar HTTPS. Bueno, esto está muy bien.
pero el problema es que todavía no sé atender peticiones HTTPS. Entonces os tenéis que ir al directorio Bing www, que es de donde se lanza el servidor, importar el módulo HTTPS y crear un servidor que atienda las peticiones HTTPS. Ahora mismo Bing www lo que hace es importar HTTP y crear el servidor con HTTP. Bueno, pues hay que añadir también estas líneas para atender en este otro puerto. Entonces, para eso, bueno, necesito tener los certificados, las claves públicas, las llaves, para atender por... Esto me lo da pues supongo que mi administrador o en el centro de cálculo, o sea, se tiene que conectar con una autoridad de certificación para que me dé las claves y tal adecuadas. Luego os cuento cómo lo puedo hacer de forma manual, instalarme yo mi propia autoridad de certificación, pero vamos, si estoy en un sitio público, pues tendré que hablar con el administrador de la red o del centro de cálculo para que me las proporcione. Entonces, una vez que os da esos ficheros, los ponéis en algún sitio, tenéis que crearos estas opciones. Y entonces creáis un servidor HTTPS, crear un servidor con estas opciones que son los ficheros, aquí le ponéis el puerto y decís que empiece a escuchar. Entonces ahora mi programa, además de escuchar en el puerto 3000, pues también escucha en este puerto. Bueno, este puerto también tiene problemas de que es un puerto privilegiado y hay que ser root para poder acceder a ello. Con lo cual lo mejor es volver a usar el Prosinverso en Gines y quitarse de estos líos. Entonces, para eso, lo que uno puede hacer es en la configuración de Engines, que ahora mismo lo que yo tenía es esto, si quiero atender en el puerto 80, pues hace una redirección a tal sitio, HTTPS tal. Y para atender en HTTPS, pues simplemente le digo que las peticiones que llegan al Prosinverso, este es mi Prosinverso, y estos son los navegadores, las peticiones que me llegan por HTTPS, que es en este puerto, yo aquí configuro cuáles son los certificados de mi sitio, y entonces le digo que haga una redirección a HTTP localhost 3000. Aquí esta comunicación va por HTTPS, pero esta que es interna en mi máquina o está dentro de mi intranet y no hay problemas de seguridad, se puede hacer por HTTP. Entonces configuro que las peticiones por HTTP quiero que me vengan por HTTPS, o sea, estas que vienen por fuera, y una vez que me vienen por HTTPS, yo lo que hago es una redirección aquí al servidor que tenga por HTTP a localhost 3000. Bueno, aquí he pintado varios, pero en este caso solo tengo uno que esté funcionando. Bueno, puedo ampliar esta configuración para que tener varios servidores y atenderlos y tal. Bueno, que si uso PM2, eso ya me lo hace PM2. Entonces esto funciona. Uy, perdón. Esto ya funcionaría. Es decir, este coge y hace una redirección a este sitio y PM2 se encarga de hacer el balanceo de carga. Bueno, normalmente los certificados yo se los tengo que pedir o contratar con alguien para que me los dé. Pero si queréis hacer alguna prueba y tal, o usarlo de forma local y tal, os podéis coger e instalarlos, crearos una autoridad de certificación y crear vuestros propios certificados. Entonces, bueno, pues estos son unos comandos que hay que ejecutar más o menos complicado, pero hay por ahí paquetes que lo hacen de forma muy sencilla. Entonces hay muchos, usar el que queráis. Yo aquí pues he usado este que está, aquí tenéis la URL, y entonces si os instaláis ese paquete, lo único que tenéis que decir, quiero crear una autoridad de certificación. Entonces le ponéis aquí los nombres del nombre que queréis dar, la región y tal, y luego puedo coger y crear los certificados para ese sitio. Entonces, en este caso, como lo estoy haciendo para localhost, pues estoy poniendo estos valores, pero sería... tenéis que poner aquí las direcciones de donde está vuestra máquina. Entonces, bueno, pues esto me genera los certificados que yo puedo usar en las configuraciones anteriores, ¿vale? Y bueno, otra alternativa para el tema de los certificados, por ejemplo, es usar este sitio. Este me da certificados gratis, o sea, tiene una autoridad de certificación abierta, con lo cual me puede dar certificados para mis máquinas y son también gratuitos. Y con esto termino la presentación que os quería hacer. Entonces, bueno, pues tenéis un montón de problemas y ejercicios con los que podéis jugar y practicar a desplegar los servidores que hemos realizado durante el curso. Espero que lo disfrutéis. Hasta luego, un saludo.